Dimensión oculta. Que me he preguntado muchas veces, cuando hablamos de posesiones demoníacas, siempre y cuando relacionemos con la figura del diablo, de Satanás, quien está detrás, porque no crean, no todo tiene que ver, a no ser que la Iglesia Católica sí evidentemente lo lleva a ese terreno y, bueno, lo ve como una figura así, tal cual, como decía, Satanás, pero hay otras figuras demoníacas. Algunos lo ven como una especie de desencarnados maléficos que pueden estar realizando esta clase de episodios de posesiones. Pero ciñéndonos a la figura de Satanás, por ejemplo, a la hora de que pudiera ser quien está detrás de esas posesiones demoníacas, yo siempre me he preguntado, Paco, ¿por qué siempre se manifiesta, dijéramos, la primera figura del lado oscuro? Y sin embargo, quien combate ese lado oscuro no es la primera figura del lado de la luz. No es Dios, son los sacerdotes. Podemos decir que están en el último escalón. Lucha el más pequeñito contra el más grande. Está en desventaja. Esto siempre me ha llamado la atención. No sé lo que opináis vosotros, pero bueno, podría quedar después para la tertulia, ¿eh? Pero vamos a conocer todo lo que tienes preparado para este asunto, como son las posesiones demoníacas, un tema que yo creo que siempre se torna fascinante y que llama muchísimo la atención. Pues adelante, Paco. Pues así es, Javier. Bueno, yo creo que ese tema podíamos dejarlo para la tertulia porque ya en sí es muy interesante. Pero todos mantenemos, y Javier lo ha enumerado muy bien, un arquetipo de la figura del diablo a través de la historia y principalmente la historia del cristianismo. Nos ofrece a un elemento, a un ente, a un ser, mitad hombre, mitad animal, que puede disfrazarse bajo diversos aspectos y que es capaz de lo que fuera necesario para arrebatarnos o quitarnos nuestra alma. Sin embargo, si miramos hacia ciertas culturas que promulgan su adoración y admiración, antes hemos visto también un ejemplo de ello, hay culturas como los luciferinos que hablan de la rebeldía del ángel que osó desafiar a Dios y puso en entredicho su palabra como alguien que se rebela contra un padre. Pero claro, ¿por qué alguien imperfecto, negativo, maligno, de repente se ve desterrado a un lugar, posiblemente la tierra? No sé qué pensáis vosotros, pero id pensando en esta idea. Porque, ¿acaso la naturaleza crítica del ser humano debe ser condenada eternamente a la oscuridad por poner en duda la palabra de un superior? ¿Acaso no es la duda un aspecto razonable, un aspecto crítico que nos hace ser como somos a todos? Pero así es la Biblia, es lo que sucedió en un principio. Como veis, este simple hecho en sí nos ofrece un interminable abanico de posibilidades y de opiniones sobre la naturaleza del diablo. Los teólogos, exorcistas, clérigos, más o menos ortodoxos, y expertos en la materia, ninguno de ellos se ha cuestionado sobre este asunto. Tal vez profundizar en ello provocaría algo demasiado terrible para ser reconocido. Porque ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? ¿Acaso el ser humano no es carnal? ¿Es terrenal? ¿Mentiroso? ¿Vil? ¿Criminal? ¿Embaucador? Todas estas bajezas son naturales al ser humano. Nuestras tendencias son malignas por naturaleza. Algo que nos hace estar siempre en lucha interior por elegir lo que está bien frente a lo que está mal. De hecho, la Iglesia Católica se ha beneficiado de este hecho durante siglos. Pero todo depende de una decisión que en principio parece
pero solo parece que tomamos nosotros. Bueno, en el pasado la sintomatología que presentaba un poseso era mucho más amplia debido al desconocimiento de la psicología humana. Bueno, esto es algo que debemos de reconocer. Así, estudiosos de la materia como el padre Canale desarrollaban teorías de lo más variopintas, atribuyendo síntomas de la presencia del maligno a parejas jóvenes con problemas para concebir, a personas que presentaban pinchazos estomacales, a gente que tenía falta de hambre, gente con vómitos, malas digestiones, gente con lunares, gente con verrugas. Eran también incluidos en la misma lista de sospechosos por el maligno a personas que tenían joroba. Uno de los más célebres teólogos del siglo XV, el alemán Jacob Springer, anotaba lo siguiente en un tratado archiconocido por todos, el Malleus Maleficarum. Hablaba precisamente de los cónyuges que tenían una convivencia larga en el tiempo y que eran incapaces de procrear. Estaban siendo claramente víctimas de un atentado diabólico contra la procreación, así afirmaba este señor. Y bueno, es como se la gastaban en aquella época. Incluso Jacob afirmaba en este mismo artículo que había conocido casos en los cuales los genitales masculinos, imagínense lo que estamos hablando, la visualización de esa imagen, se habían contraído hasta desaparecer. Otra de las cosas o de las señales que evidenciaban la posesión diabólica era la xenoglosia, hablar otros idiomas. Y fijaos lo curioso, ¿no? Es llamativo el caso de un campesino endemoniado que estaba con un sacerdote y estaban hablando en un latín, en este caso el poseso hablaba en un latín bastante malo, bastante tosco, lo cual fue corregido por el propio sacerdote y reprobado por ello. A lo que el diablo, imagínense la situación tan esperpéntica, el diablo que habitaba en el campesino contestó: «No es culpa mía, es la lengua de este bellaco, que es pesada y gruesa como la de una vaca, casi no puedo moverla». El sansonismo es otra de las causas por las cuales se podía diagnosticar una posesión. En una ocasión, imaginaos la escena, un niño de apenas 4 años levantó un carro con una mano que portaba al sacerdote exorcista que acudía precisamente a ese exorcismo, lo llevó en volandas y lo tiró por un puente abajo, donde el sacerdote acabó, lógicamente, con su espalda contra el polvo. Pero, lejos de esta literatura eclesiástica, que evidentemente es desmesurada, exagerada, tenemos cronistas y literatos mucho más fiables y rigurosos, como es el padre Jerónimo Feijó. Bueno, en un tratado que escribió sobre endemoniados y otros energúmenos, imaginaos el título, dentro del Gran Teatro Lírico Universal, este sacerdote escribió un caso de posesión donde era simplemente un mero fraude. Pues resulta que este campesino decían que caminaba sobre el trigo. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, resulta que simplemente llevaba unos zancos y a distancia parecía que estaba levitando, pero en realidad lo que estaba haciendo es caminar sobre el trigo, ¿no? Entonces, en los ojos de Fray Benito Jerónimo Feijó, que casi era un cronista más que un clérigo de la época, era como cualquier periodista de ahora, consiguieron, bueno, en este caso, desmantelar este fraude. Y ya no solo este, sino muchísimos más. En este tratado vienen muchos fraudes al respecto de lo que, bueno, algunos decían estaban poseídos por el diablo. Pero el hecho en sí de pensar en el diablo infundía entre las gentes histerias colectivas. Todos se dejaban llevar por ello, veían lo que querían ver. Bueno, esto es un síntoma también de nuestra época, ¿no? Ahora también vemos lo que queremos ver, pero bueno. Entre los años 1584 y 1597, personajes de la ciencia, de la medicina, de la filosofía, dentro de lo que la Iglesia a duras penas permitía, lógicamente, se manifestaban acerca de las posesiones diabólicas. Gerolano Gardano, Ambrose Paré, incluso Andrea Cesalpino, el célebre médico que fue descubridor de la circulación sanguínea, publicaron tratados como el Domaenum Investigatione,
donde Cesalpino concluye que la posesión diabólica estaba marcada por una serie de pautas psicológicas que en nada tenían que ver con problemas del alma y que las englobaba más dentro de las enfermedades mentales. Pero aún así, en su investigación para este libro, comentaba que había visitado a gentes que decían ser poseídas por el maligno, pero cuya sintomatología no había podido hallar explicación en ella. Y fijaos en esta grotesca escena que pudo descubrir Cesalpino. Comentaba el caso de una mujer que podía pasar semanas enteras sin comer, con los ojos en blanco y la boca abierta hasta el límite del desencaje mandibular, hecho que le perturbó bastante. Finalmente, un médico romano, Paolo Sacchia, al servicio del pontífice Inocencio X, hacia 1620, consiguió combatir los prejuicios y viejas creencias, haciendo que la gente comenzara a confiar en los médicos para combatir los casos que antaño habían sido considerados de posesión diabólica y que empezaron a diagnosticarse de una forma distinta, más como una enfermedad mental que como otra cosa. Sin embargo, durante toda la Edad Media, la posesión diabólica proliferó de una forma muy generalizada, haciendo que pueblos enteros, congregaciones religiosas, conventos y monasterios se vieran afectados por esta especie de histeria colectiva general que encontraba en enfermedades como la peste un caldo de cultivo inigualable para la creencia más profunda en un ataque del propio Satanás. Existen multitud de casos. Por ejemplo, en Madrid, en 1630, las religiosas de un convento fueron víctimas de una posesión diabólica colectiva. Y fijaos en otra escena dantesca. Un día, todas a la vez, comenzaron a ladrar y a encaramarse a las paredes, cayendo después agitadas por fuertes convulsiones, mientras proferían las más sacrílicas blasfemias. Javier. Bueno, historias que para aquellos que son muy temerosos de esta clase de temáticas a uno le ponen la piel de gallina, ¿no? Sí, sobre todo porque realmente el asunto de las posesiones diabólicas durante toda la Edad Media era realmente esperpéntico. Vamos, los tratados y los libros de demonología nos hablan de todos este tipo de temas y consideraba interesante traerlos aquí porque últimamente se han puesto muy de moda las películas efectistas con el tema de las posesiones, ¿no? Esas películas como El Exorcista, El exorcismo de Emily Rose, un montonazo de películas que han hablado de este tema, pero sin embargo, dentro de lo que es estos tratados, creo que está realmente algo mucho más oscuro. Además de esto que hemos hablado de la posesión, del histerismo, existió otra forma de mostrar sintomatología maligna, la obsesión demoníaca. Precisamente esta última sintomatología se producía en personas de carácter marcadamente religioso, y no solo beatos que iban todos los domingos a misa, sino también había ahí implicados clérigos, monjas, sacerdotes e incluso papas. Los síntomas eran claros, se sentían perseguidos, tentados, hasta maltratados por el maligno, haciendo de su vida un auténtico infierno, buscando doblegar la voluntad hasta límites realmente fuera de lo común, provocando ayunos insostenibles y, aplicándose todo tipo de castigos corporales. Un claro ejemplo de esto fueron las famosas y conocidas posesiones de Laudun. En el convento de Ursulinas de Laudun, hacia 1632, este caso fue realmente terrible, resonó en toda Europa, como uno de los casos más espectaculares y tremendos de posesión diabólica que se pudo dar en la Iglesia católica. La terrible epidemia satánica que asaltó a las Ursulinas de Laudun termina con el confesor del convento, Urbano Grandier, en la mismísima hoguera. O sea, algo realmente tremendo. Se diagnosticaron todo tipo de casos. Estuvieron participando 25 médicos que intentaron diagnosticar alguna patología o alguna sintomatología, pero sin embargo no pudieron hacerlo. A veces, imaginaos también otra escena dantesca. El diablo tomaba posesión de los cadáveres, simulando que estos resucitaban, en clara burla al pasaje bíblico de la resurrección de Cristo, haciendo que estos, como en el pasaje del libro de Dante Alighieri, bebieran, comieran como Branca Doria, el personaje de Dante Alighieri, que decía que vivía
en el infierno, mientras que el diablo vivía en este mundo. Como podemos ver, el diablo tiene apetencia por los profundamente religiosos y no es una amenaza. No sé cuánta gente hay aquí católica profundamente, pero si hay alguno, no se trata de una amenaza, pero es cierto. ¿Por qué? Porque lógicamente el diablo y la creencia en el diablo parte de la creencia en Dios. Y así es como debe de ser. Las almas humanas antes tendrían que conseguir eliminar al diablo de una forma, digamos, externa, con un sacerdote. Hoy en día se considera a este tipo de casos, la mayoría de ellos, patologías mentales. Pero la pregunta es, si el diablo está en este mundo, ¿cuántos son los convencidos y cuántos quedan por convencer? Porque evidentemente al diablo no le interesa poseer a los que no creen, le interesa poseer a los que creen. Son los que todavía no están de su bando, los que todavía no están en su lugar. Además de este archiconocido Padre Amor que todos conocemos actualmente, fijaos que solo me gustaría dar un dato. Por ejemplo, en Madrid existen 8 exorcistas autorizados por el arzobispado a practicar exorcismos, y yo los voy a enumerar rápidamente. Alfonso Sánchez Rey, que es párroco de Nuestra Señora de la Moraleja; José Ramón Fernández Aranda, párroco de San Romualdo; Jorge Ávila, que es párroco de la Iglesia de San Sebastián; Padre Santos, de la Vicaría 4 Sureste; Padre Eduardo, Vicaría 5 Sur; Eutimio González, Vicaría 6 Sureste; y Antonio Benítez, de la Vicaría 7 Oeste. Y por último, Javier Luzón, que es también un párroco muy conocido, ha participado en algunas tertulias, que es vicario parroquial de María Inmaculada y Santa Vicenta María en la Vicaría 8 Noroeste. Estos son los 8 que he podido constatar. La Iglesia guarda celosamente a sus sacerdotes, sobre todo a los que pueden practicar exorcismos. Solo pueden practicar exorcismos unos pocos elegidos, y se les otorga un Rituale Romanum, que es el libro que utilizan habitualmente para este tipo de prácticas, y están muy preparados y sobre todo tienen muy interiorizada su fe. Vamos a dejar esta sección. Como es habitual, nosotros realizamos el programa, lo están viendo aquí nuestro público, en penumbra, solamente iluminado por 2 o 3 flexos que tenemos aquí en esta mesa, pero sí que viene muy acorde esta poquita luz para llevar cuidado, Paco, por si acaso, quién sabe, alguno de nosotros es víctima de una posesión demoníaca. Otros mundos.